Un respeto que brilló por su ausencia por su parte al comparecer tan solo 4 veces y la última en noviembre del año 2021. Le pregunto, ¿se compromete a respetar a esta comisión y comparecer regularmente en esta legislatura? Continúe usted como ministra de Hacienda y, por tanto, se hace necesario un ejercicio de evaluación de su gestión anterior. Comencemos. Primero, valoración en términos de déficit público. El déficit de las administraciones públicas se ha estimado en el 3,9% para el año 2023, 3,2% en la Administración central. Un déficit que en el tercer trimestre de este año asciende al 4,3%, el cuarto más elevado de la eurozona, que registra un déficit medio del 2,8%. ¿Considera usted que registrando el cuarto déficit más elevado de la eurozona se puede considerar a España un modelo de gestión pública? A propósito, 16 de los 19 principales servicios de estudios económicos de este país ponen en duda el compromiso del Gobierno de alcanzar el déficit del 3% en el año 2024, un objetivo que tampoco se cree el Banco de España ni la Comisión Europea. La IREF, en sus conclusiones sobre el plan de reequilibrio, menciona importantes salvedades, y entre ellas que no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. ¿Cómo valora la ministra y vicepresidenta las importantes salvedades que menciona la IREF? ¿Qué medidas por el lado de los gastos va a llevar a cabo para reducir el déficit público hasta el año 2026? ¿Tiene usted alguna intención de analizar cada nivel de gasto a la hora de preparar los presupuestos generales del Estado y, de esa forma, reducir el elevado gasto político que tenemos en España? Segundo, en términos de deuda. La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado el importe récord de más de 1,53 billones con B de euros, 31.770 euros por habitante, un incremento de más de 6.000 euros por habitante del existente cuando llegaron ustedes al Gobierno a mediados del año 2018. A propósito, al cierre del año 2022, tan solo 6 países de la Unión Europea, España entre ellos, mantenían un nivel de deuda por encima del Producto Interior Bruto. ¿Considera usted que estos datos y su previsión de seguir por encima del 100% del PIB, de déficit sobre el PIB en 2026 son un ejemplo de eficiencia en la gestión de los fondos públicos? Tercero, en términos de competitividad fiscal, recordemos que desde su llegada a la Moncloa y hasta el año 2023, el Gobierno ha realizado 54 subidas de impuestos, incluidas la creación de nuevos gravámenes. Esta tendencia a asfixiar fiscalmente a los españoles continuará en el año 2024, ya que subirá el IVA tanto del gas como de la electricidad respecto a los niveles de 2023 y se continuará sin deflactar las tarifas del IRPF. Desde el año 2017, los españoles hemos sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7%. Y ustedes mantienen la subida de las cotizaciones sociales como consecuencia del mecanismo de equidad intergeneracional, siguen con el incremento adicional de las cotizaciones de las bases máximas y se reduce la reducción que aplican a los autónomos que tributan por módulos. Todas ellas medidas que encarecen los costes al empleo en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea. Es una verdadera irresponsabilidad. Cuarto, en términos de eficiencia en la gestión, al cierre del año de septiembre de 2023, según datos de la Comisión Europea, España era el Estado miembro con menor porcentaje de ejecución respecto al importe presupuestado de los fondos estructurales, tan solo un 63%, o sea, cuarta peor gestión de los fondos estructurales. ¿Nos puede garantizar que no se perderá ni un solo euro de los fondos estructurales asignados a España? Quinto, en términos de coherencia, en el informe de evaluación sobre los efectos de la Ley de lucha contra el fraude que acaba de finalizar, el Gobierno advierte a Bruselas que no podrá hacerse otra amnistía fiscal, porque atenta contra la igualdad de los españoles que consagra la Constitución. Y estamos de acuerdo. Una amnistía fiscal, más aún, cualquier amnistía, atenta contra la igualdad de los españoles ante la ley. Sus contradicciones y falta de coherencia son realmente preocupantes. Y es que la coherencia del socialismo de extrema izquierda que tenemos en el Gobierno es que todo vale para mantenerse en el poder. En resumen, de la valoración de la señora ministra y vicepresidenta del Gobierno es 5 suspensos en 5 puntos analizados. Usted, cuando compareció en el año 2020,
Lo que dijo en la Cámara es que, aparte de los presupuestos, quería avanzar en una fiscalidad acorde con los tiempos y la realidad económica del tiempo. Esto es algo que ha repetido hoy básicamente con las mismas palabras. También habló de consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica y local que vertebre de manera más justa nuestra realidad territorial y competencial, que garantice, en definitiva, la igualdad de los españoles y españolas con independencia de donde cada uno viva y que contribuya, porque quienes aportan son los ciudadanos en función de su capacidad y no lo son los territorios. Añadió un cuarto objetivo: asegurar el buen uso de los fondos públicos, para lo cual iba a poner en marcha con organismos independientes mecanismos de supervisión de la eficacia del gasto, y añadió todo ello enmarcado en nuestra voluntad y nuestro compromiso con los objetivos de consolidación fiscal. Bien, 4 años después, ¿todo esto en qué se ha traducido? Los ingresos, estamos hablando del país de la Unión Europea 27, donde más ha aumentado la presión fiscal desde el año 2019. En Europa el 0,4, en España el 3,4, da igual cuántos hayan subido, lo que ha subido es la presión fiscal global. Hay varias razones. Ciertamente, después de que haber sido el último país en salir de la crisis, es verdad que el empleo se ha recuperado y buena parte de esos ingresos vienen de la actividad, pero, como ha dicho el Banco de España, como usted sabe, es la inflación lo que está haciendo que crezca la presión fiscal a través de la progresividad en frío. La recaudación del IRPF ha crecido un 44,6, desde el 18, el 32,5 todos los tributos, y eso con crecimientos del 4,3 del PIB, ¿no? Es decir, que la recaudación ha subido 7,5 veces más de lo que crece la economía. La inflación es, por lo tanto, aquella que está haciendo que ustedes tengan recaudación, y el Gobierno es consciente de que como impuesto es perjudicial, puesto que en cuanto el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, anunció la cuestión del salario mínimo interprofesional, ya por la tarde anunciaron un cambio, por cierto, solo de las retenciones, sin haber anticipado una ley, que para otras leyes hay urgencia, que modificase la ley del IRPF. El problema de esta fiscalidad es que descienden los salarios reales. España es el país que la renta per cápita de toda la Unión Europea ha descendido más. En la Unión Europea ha subido el 3,2, en España ha bajado el 1,1. Y, además, tampoco hemos mejorado la competitividad de nuestro sistema productivo. Eurostat acaba de decir que la productividad media por hora trabajada en el 2019 era 1,5 puntos inferior a la media comunitaria, en el 2022 es 5,1 puntos. Todo esto, pues, en un contexto de un gasto que crece muy por encima de lo que han crecido los ingresos extraordinariamente que han capturado por la inflación. Mientras el consumo de las familias ha caído un 3,2, el gasto público real deflactado ha subido un 13,9. Es el segundo país de la Unión Europea que más ha incrementado el gasto público en términos del PIB, un 4,8, y como crece más que el ingreso, pues evidentemente eso implica que somos uno de los países que mantiene un déficit mayor de la Unión Europea, cuando otros, por ejemplo, en el periodo fue del 4,7, en 2022, mientras Portugal tenía el 0,4, ¿no? O sea, un gobierno socialista. Y, además, con crecimiento de la deuda, en términos absolutos, como ha dicho el Banco de España, solo crece en términos del PIB precisamente porque hay un fenómeno inflacionista. Somos el cuarto país en que más ha crecido la deuda, el 13% frente al 5,4% de la media, y los costes del presupuesto se empiezan a notar. Ya es la tercera partida a la que usted va a tener que hacer frente después de pensiones y transferencias a las entes territoriales. Y esto en un contexto en donde el Banco de España insiste que el nivel de endeudamiento público es una de nuestras principales vulnerabilidades, y eso, además, pues, se refuerza porque el coste de la deuda pública, lejos de bajar, pues va a subir. Como saben, los tipos de interés en este ámbito no le van a ayudar. En el gasto también tenemos expectativas con los mecanismos de resiliencia y de transformación. Los fondos estructurales, como se acaba de decir, estamos en el año 23 con un nivel de ejecución muy inferior a los de otros países. Portugal ya tenía el 100% ejecutado a mediados del 23 de los fondos estructurales y, sin embargo, pues nosotros estábamos en el 65%. Ustedes tampoco han conseguido reducir la desigualdad, también ha sido mencionado. Somos el quinto país en tasa S20, S80 en niveles de desigualdad. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.